Mano a Mano. (22:02) en la República del Paraguay. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Temperatura agradable en Ciudad Capital. Arrancamos otra edición de Mano a Mano. Obviamente vamos a hablar de un tema recurrente, las benditas vacunas. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por compartir con nosotros. Muy bienvenida. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Doctora, ¿para cuándo las vacunas? La gran pregunta. La segunda quincena de febrero es donde estamos preparados ya para todo este inicio del proceso de vacunación. No tenemos una fecha exacta, pero es en esa segunda quincena donde esperamos ya contar con vacunas e iniciar el proceso. ¿Qué señala, cuál es la hoja de ruta a partir de ahora? Se menciona que la tecnología va a cumplir un rol protagónico. ¿Por qué? Porque tienen que inscribirse primero ustedes, los trabajadores de blanco, ¿no? Exactamente, justamente en ese cronograma de hoja de ruta, nuestro plan de acción, ¿qué hicimos hoy? Hoy socializamos con toda la ciudadanía cómo iba a ser esa plataforma de inscripción, una plataforma de inscripción para el personal de salud y una plataforma de inscripción de registro también para la ciudadanía en general. Esas plataformas van a estar activas desde el 10 de febrero. ¿Y dónde uno va a ver esa plataforma? En un apartado que se llama Vacúnate, que ya está dentro de la web del Ministerio de Salud. Un apartado donde vamos a tener toda la información relacionada a las vacunas, inclusive el derecho que toda persona tiene, el personal de salud inclusive, de saber qué tipo de vacuna. Una pregunta importante del personal de salud hoy era el personal de salud que tenía una enfermedad que baje sus defensas, si iba a poder recibir una vacuna plataforma viral. Entonces, lógicamente están por el momento contraindicadas y tienen que esperar otro grupo de vacunas. Ahora, si uno va al portal del Ministerio, ¿qué es lo que tiene? ¿Suficiente información, basta información o todavía no está operando eso? No, la página realmente está en pleno desarrollo con ambos. Se está construyendo. Sí, pero ya va a estar visualizado con Vacúnate, está visualizado cómo son los registros, o sea, el botón donde uno clica, y como personal de salud, cuáles son los datos con los cuales debo completar. El dato que va a ser fundamental y tenemos que ser insistentes es el número de celular. Porque la cédula de identidad estira desde la base de datos de la Policía Nacional. Entonces ahí, y cargando después la fecha de nacimiento, uno, lógicamente, si uno carga mal la fecha de nacimiento que no está relacionada con la cédula de identidad, no te permite cargar, o sea, no te permite cerrar. O sea que los registros de identificaciones generalmente están desfasados. Uno tiene que entonces, ojo, por un lado la numeración de cédula, muy importante, pero lo más trascendente va a ser entonces anotar exactamente de manera correcta y precisa el número telefónico, ¿no? Y ahí te va a pedir confirmar ese número, o sea, 2 veces colocamos el número del celular, de manera que si te equivocaste en un prefijo o te equivocaste en el número mismo, vos puedas volver a repetir. Porque ese teléfono, ese número va a ser importante para recibir el mensaje de lugar, fecha y hora de vacunación. Estoy mirando justamente vacunación COVID, dice datos de la persona, ingresa el número de cédula, fecha de nacimiento, residencia, número de celular. Esta es una muy interesante porque esta es para la ciudadanía, esta no es para el personal de salud. Claro. La única diferencia con el personal de salud es que solicitamos correo electrónico porque nos permite a nosotros las plataformas de capacitación. Pero en estamos en este momento detallando en forma más clara. ¿Tiene riesgo para la salud relacionado con COVID? ¿Incluye afección relacionada con mayor riesgo de muerte por COVID? O sea que... Les cuento que vamos a ser más sencillos porque cuando más simplificamos la información, recibe usted medicación que baje sus defensas, tiene usted una enfermedad oncomatológica. O sea, van a tratar de que sea una pregunta por el sí o por el no, no complicar demasiado. Exactamente, sí o no. ¿Tenés diabetes? Sí, no. ¿Problema del corazón? Sí, no. ¿Desde el 10 corre solamente para ustedes, los profesionales, médicos, enfermeros en general? Desde el 10 de febrero la plataforma de inscripción corre para el personal de salud. ¿Y desde cuándo para la ciudadanía? Dependemos mucho de la cantidad de vacunas que recibamos y de esa planificación para poder activar también, y también de ser claros en relación a que acuérdense que en esa primera etapa le tenemos también a todas las personas de más de 60 años,
pero dependiendo de las cantidades, quizás les digamos, comencemos ahora con más de 80. Y entonces la ciudadanía de más de 80 es la que primero se va a tener que inscribir. Ahora, doctora, ¿y qué va a pasar con aquellos pillos que hasta, si se quiere, sería una mentira piadosa? Yo me anoto como médico porque demasiado quiero vacunarme. ¿Cómo van a hacer ese cruzamiento? Y ahora, interesantísimo, hay un filtro. Nosotros estamos generando una base de datos que le pasamos por región sanitaria a todo lo que hay dentro de esa región sanitaria. En Capital hay un director regional y ahí están todos los sanatorios privados, está el hospital policial, está el hospital militar, está IPS Central, está el Guillermini. Entonces, todos ellos le están pasando una base de datos. En la realidad es una planilla Excel donde uno selecciona el lugar de mayor exposición al riesgo, en qué establecimiento, estoy en una terapia de COVID polivalente, estoy en un consultorio, etcétera. Esa base de datos tenemos consolidada en 18 regiones sanitarias, donde están cada uno de los establecimientos de salud. Entonces, yo me inscribo. Sí. Una vez que yo me inscriba, voy a decir, yo me quiero vacunar en tal lugar. Entonces, ese vacunatorio va a filtrar gracias a esa base de datos. Entonces, esa cédula de identidad tiene que ser una cédula de identidad de un personal de salud. Claro, porque está la base de datos que responde justamente a registros fidedignos que de alguna u otra manera evitarían que se den ese tipo, no sé cómo denominarlo, ¿verdad? Pero sería como una suerte de abuso porque se pretende planificar. Yo soy enfermero. Y claro, estratégicamente llegar a toda la población arrancando por los más vulnerables, ¿no? Es lo que más nos preocupó de entrada, porque ese filtro se tiene que dar. Acá el mecanismo de agendamiento es un mecanismo humano, no es automático. Claro. El hecho de que yo me inscriba no cae automáticamente en un agendamiento. Hay una segunda plataforma de agendamiento que es el vacunador, el encargado del vacunatorio es el que va a ir cargando, o sea, le van a llegar y va a ir cargando de acuerdo a las disponibilidades de horarios que tiene. Y la trazabilidad, ¿cómo se va a saber quién vacunó a quién? Eso se va a poder determinar y después, obviamente, pues estamos hablando de una vacuna doble, o sea, de nada serviría sino ajustar la dosis. Claro, o sea, el tema es la segunda dosis. La segunda, ¿verdad? Sí. Vas a recibir esa información cuando uno recibe la primera dosis y recibe un mensaje, también ya recibís la fecha de tu segunda dosis. Están garantizadas esas segundas dosis, que es muy importante garantizar la segunda dosis. Pero sí, puede ocurrir, y también eso ¿a dónde va? Va a un registro nominal de nuestra libreta digital de vacunación. Entonces queda constatado que recibiste una o que recibiste dos dosis. Si todo, porque el papel aguanta cualquier cosa, pero la tecnología utilizada en ese control de que realmente recibas las dos dosis. Van a existir, lógicamente, varias situaciones. Hoy me plantearon varias situaciones, como justo en el momento de la segunda dosis vino el raudal y te llevó. Sí. Entonces, en esa segunda dosis, lógico, vas a poder en ese vacunatorio solicitar un reagendamiento. Ahora, o hiciste COVID. Una dosis sin la otra no sirve. Ya te genera una inmunidad, cierta inmunidad. Ya te genera un inicio de una inmunidad. Por eso hay países que han decidido, y el Reino Unido toma esa decisión de aplicar al personal de salud una sola dosis para vacunar a más personas debido a la poca producción, a la incapacidad, lógicamente, mundial de satisfacer. ¿Y después de cuánto tiempo tendría que darse esa segunda dosis? Recién, en el caso de la gran mayoría es al mes. Esta vacuna AstraZeneca va a ser a los 28 días al mes. Desde los 28 días, pues de repente si no se hizo exactamente en 4 semanas, si uno puede pasar un poquito más. Puede aguantar un poco más. Sí, puede pasar un poquito más porque nuestra inmunidad va generando anticuerpos y uno le tiene que ir generando la segunda dosis en el momento del pico, pero ese pico dura unas semanas. Va otra vez. Y va bajando. Entonces ahí le das una segunda dosis y vuelve a generar el nivel de anticuerpos que necesitamos. ¿Para qué? Para defendernos principalmente de la forma grave. ¿Puede hablarnos de esta vacuna en particular? Es la de AstraZeneca, ¿no? Y de la vacuna AstraZeneca, ¿qué es importante entender? En primer lugar, que es una vacuna de plataforma viral. Cuando hablamos de una plataforma viral, en este momento no están recomendadas para las personas que tienen una enfermedad que disminuya sus defensas. Ahí tenemos, por ejemplo, un cáncer, que uno esté tomando corticoides por una enfermedad como lupus, como artritis reumatoidea, que uno tenga una coinfección por el virus del SIDA. O sea, existen enfermedades que bajan nuestras defensas.
Ninguna de las vacunas están todavía recomendadas para el embarazo, o sea, si uno sospecha estar embarazada o inclusive si estás embarazada. Hay que evitar vacunarse. Hay que evitar vacunarse, muy ¿Y los importante. chiquitos? Todavía ninguna de las vacunas están probadas, no hay evidencia científica y ninguna recomendada menos de 18 años. O sea, vamos a comenzar a vacunar a partir de los 18 años. ¿Y qué le decimos, doctora, a aquellos que de por sí descreen en la posibilidad? Dicen, pareciera ser que el remedio es peor que la enfermedad. Esto es un tema que añares tenemos ya de historia con las vacunas y definitivamente va a tener que ver con llegar al lenguaje cultural de esa persona. Aquí la ascendencia que tengan los equipos de salud de la familia, el médico de cabecera, ustedes como comunicadores, como prensa, el hecho de que cómo vamos a ir viendo, y yo creo que todos vamos a ir teniendo ganas cuando comencemos a ver, estamos aumentando nuestro porcentaje de vacunación en Paraguay, están disminuyendo los contagios, las terapias ya no es 270 camas, es 200, que hagamos el aumento de número de vacunados y la disminución de contagios. O sea que hace un año, doctora, esta posibilidad se manejaba como muy remota, caminábamos de una manera errática, desconfiada y sin duda la humanidad estaba muy pendiente como nunca de sus científicos, ¿no? No, es que si yo me voy a un año atrás, donde comenzamos así de un día para el otro, paremos el país y Paraguay se adelanta a todos los procesos, ¿y qué tenemos que hacer? Un call center, ¿y qué tenemos que hacer? Articular todas las fuerzas del Estado, ¿qué tenemos que hacer? Protocolos, ¿y qué hay de enfermedad? Y comenzabas a ver los videos de Italia, la gente muriendo, era llegar, trabajar hasta las 9 de la noche y llegar a tu casa llorando porque lo que iba a suceder, vamos a hacer los protocolos de fosas comunes, terminamos con protocolos de fosas comunes, ¿dónde vamos a conseguir camiones refrigeradores? Nuestra cantidad de muertos era 15.000, nosotros teníamos, debido a lo que, como se estaba dando en Europa, la posibilidad y lo que nosotros esperábamos, entonces ahí, esa cuarentena intensa, todo eso generó hasta el momento el doloroso número todavía de 2.700 muertes, pero no es el escenario que nos esperaba. O sea que eran dos cuestiones que uno barajaba como posibilidad real y tangible, que ustedes iban a estar en esa tremenda disyuntiva de definir quién entraba a terapia y quién ya dejaba nomás ahí, probablemente de existir en horas. Y segundo, ¿cómo impresionó cuando visitaban las autoridades los crematorios de la Senat, ¿no? Los hornos. No, terrible, terrible. O sea, pasamos por todas esas etapas y realmente Dios nos siga bendiciendo y iluminando para que no tengamos que vivir ninguno de esos escenarios y que la gente entienda que salir de esta pesadilla significa vacunarse. Doctora, una vez que yo me vacune, puedo decir, le estoy ganando la partida al COVID, ya no me muero de COVID. La efectividad de las vacunas es una efectividad que está entre el 68 y el 90% y 91%. Inclusive hoy hay un estudio del Lancet en relación a la vacuna plataforma viral, que es la Sputnik, que es la rusa, de que habla de más del 91% de efectividad de protección principalmente contra la forma grave de la enfermedad. Es lo mismo que nos pasa con el tema de la vacuna de la influenza. Vos decís, te aplicás la vacuna, ay, me resfrié, ¿para qué me puse esta vacuna? ¿Verdad? Pero pudo ser mucho peor el cuadro. Pudiste estar intubado por una neumonía viral y eso uno no visualiza. El hecho que te duele el cuerpo, fiebre, te quedaste en tu casa, crees que esa vacuna no te protegió de una neumonía viral grave. O sea que probablemente vamos a empezar evitando los cuadros muy graves. Y eso que dijo, empezarían a descender los números de intubados, de pacientes en terapia y demás. Eso sería como muestra patente de que sí funciona la vacunación. Ese es el objetivo. ¿Por qué se hace un plan con prioridades? ¿Por qué se dice primero personal de salud? ¿Por qué se dice primero personas de 80 años o personas que tengan a una afección de base? Porque esas son las personas que están generando la alta presión a nuestro sistema de salud. Son las personas que están ocupando nuestras camas de terapia. El objetivo inicial es disminuir la morbimortalidad, no disminuir por completo el contagio. ¿Un anticoagulado va a poder vacunarse? Sí, muy linda pregunta, porque hay muchos pacientes anticoagulados y todas las vacunas sí pueden recibir los pacientes anticoagulados, porque es una vacuna intramuscular. Siempre yo le digo a mis anticoagulados, tengo varios pacientes anticoagulados, que usen un poquito de hielo quizás, porque puede producir una tumefacción, pero es tan local que no genera problemas. Ahora, decía, no niños, no embarazadas, y ¿cuáles serían algunos que virtualmente se expongan a un riesgo innecesario? ¿Qué patologías? No, con respecto a los pacientes que están más preocupados en este momento son los pacientes que tienen una patología que disminuye sus defensas y están preocupados porque
porque este anuncio de COVAX es la posibilidad que sea AstraZeneca, y al ser AstraZeneca es una plataforma viral, y entonces están preocupados en no poder contar con la vacuna, porque acuérdense, nosotros tenemos también personal de salud Claro. con enfermedad de base, o sea, no somos sanos, somos personas normales. Entonces, estas personas, y recibí muchas llamadas también ya, sí van a poder recibir la vacuna, pero de virus inactivado, que también es una vacuna que tenemos compromiso de recepción. O sea que sería una variable de esta misma vacuna. No, tenemos diferentes plataformas de vacunas y son una plataforma diferente, que es la plataforma de virus inactivado. En eso nosotros tenemos un compromiso con acuerdos con... Llegaría en otra tanda. Llegaría en otra tanda, no tenemos fecha precisa, pero la fecha también está cercana. Inclusive nosotros pensábamos que íbamos a recibir más rápido esta que el mecanismo Si COVAX. uno mira el calendario, está mirando mano a mano C9N, ustedes el 10 van a empezar a agendarse, eso va a llevar su tiempo. ¿Desde cuándo así oficialmente van a recibir la vacuna? ¿Sería en el brazo o en la nalga? En el brazo, en el músculo deltoide. Es una aplicación sumamente sencilla de nuestros vacunadores, y todo el personal de salud le encanta lo de poner inyección. ¿Desde marzo sería o no? No, nosotros ya podríamos comenzar esa segunda quincena de febrero. Dependemos mucho del momento de la llegada de la vacuna. Como no tenemos una fecha precisa, decimos segunda quincena, ya es importante iniciar ese proceso de inscripción. Porque a partir que la vacuna llegue al aeropuerto, llegue al almacén central, y desde ahí se haga todo el proceso de verificación por Dinavisa, se hace un desaduanaje en el aeropuerto, pero eso es rápido, y luego llega a nuestros almacenes, y también ese proceso de 24 horas, quizás tenemos unos 3 días desde ese momento del inicio a hoy comienza a vacunar. Y como nunca, las brigadas de vacunadores están atentos, están en altísimos procesos de capacitación en este momento. O sea que hay que considerar, cuando uno mira la televisión, están aquellas vacunas que vienen conservadas, 70 grados bajo cero. Nosotros no vamos a tener ninguna vacuna, que es la Pfizer sí, que son las genéticas. Nosotros no hicimos ninguna solicitud de este tipo de vacunas. Justamente por eso, por la logística, por todo. Es una logística con la cual no contamos, ¿verdad? Nosotros tenemos justamente hoy revisamos un refrigerador en Cenaxa que sí tiene menos 70 para animales, pero no nos funciona porque nuestras vacunas, lo menos que vamos a recibir es de menos 20 grados. Bueno, vamos a repasar de nuevo por franja etaria inclusive. La placa anterior, por favor, si ponemos. Por un lado, resumen de los grupos prioritarios. Trabajadores de salud, que son ustedes, en función de la estratificación de riesgo de exposición según una actividad. Adultos de 60 años y más. Si uno va haciendo el cálculo, marzo-abril, ¿o no? Sí, pueden comenzar ya en marzo, porque ellos forman parte de la primera etapa, y dependiendo de la cantidad, nosotros sí pensamos que ya vamos a llegar a la comunidad en marzo. Cuando dice depende de la cantidad, ¿cuál es el piso, la premisa? ¿Con qué arrancaríamos? Nosotros arrancaríamos en el grupo de la ciudadanía, sí. Ingresaríamos con ese grupo de 80 años. Nosotros tenemos en nuestro país un 10% de población de más de 60 años, 700.000 personas tienen esa edad. Y dentro de esas 700.000, 100.000 personas tienen más de 80 años. Entonces, toda la planificación está totalmente sujeta a la disponibilidad de vacunas. Acuérdense que nosotros tenemos que guardar la segunda dosis. Entonces, si recibimos 100.000 dosis, son para 50.000 personas. Son 70.000 personas. ¿Cuál es la promesa inicial, doctora, en cuanto a cantidad? Nosotros tenemos el compromiso y la solicitud hecha de 4.200.000 dosis por el mecanismo COVAX. Pero va a depender de 2 millones de las agencias productoras y la alta demanda a nivel mundial. Esto realmente no está en nuestras manos. Nosotros lo que podemos seguir haciendo es sobreesfuerzo humano, técnico, de todo un equipo intenso detrás de realmente el superliderazgo del señor ministro. Hay todo un equipo técnico que está hace un tiempo fuerte. Sin ánimo de pecar de pesimista, no estamos generando una falsa expectativa. No estamos generando una falsa expectativa. Nosotros mismos, sinceramente, nos esperanzamos terriblemente. Claro. Todos tomamos una copita de vino el sábado a la noche. Cuando finalmente se manejaba como una Fue una alegría máxima saber que íbamos a recibir ya, o sea, que se haya adelantado la fecha de entrega del mecanismo COVAX. Después dice personas de 18 a 59 años, donde se supone está la franja etaria principal del Paraguay. Sí, y esa es la franja etaria que ahí dice una palabra importante, con enfermedad de base. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi médico tratante me tiene que dar un certificado, ¿verdad?
porque ahí hay un grupo muy importante. El grupo que me preocupa en esa edad son, por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1, que son cerca de 3.000 personas. O sea, hay pacientes con patologías importantes que tenemos que proteger de esa edad. Y también están los docentes. Entonces, los docentes que también van a ir entrando en ese mismo grupo de edad, ¿verdad? Claro, si uno es docente no importa si tiene enfermedad de base o no. Sí. Es docente. Con eso es como el salvoconducto para entrar a la fila de vacunados. Trabajadores de servicios esenciales, incluyendo militares, policías, bomberos y los comunicadores. O sea que yo nomás trato de hacer un cálculo rápido. Estamos llegando a junio ya probablemente. Población indígena, o sea, mitad de año. Sí. ¿Para cuándo todo el Paraguay, que es así como una panacea ahora? Todo el mundo quiere saber eso. Acuérdense que de 190 naciones, solo 50 iniciaron la vacunación. Estados Unidos, con todo el movimiento, 1% recién vacunó. El que realmente tiene un número y más del 30% es Israel y Emiratos Árabes, que son países con alta capacidad económica, donde ellos mismos producen sus vacunas y donde demostraron rápidamente que con ese nivel de vacunación ya disminuyeron el 50% de los contagios. O sea que estamos así, en la puja de todas las naciones del mundo. Ahora, si uno dice, llegaron 100.000 dosis, son para 50.000 pacientes. Sí, o sea que es la misma vacuna, no es que viene tubito 1, tubito 2. Muy importante la pregunta, porque sí, con la Sputnik viene así, tubito 1, tubito 2, sí, pero no con la AstraZeneca, es la misma. Entonces, sí, si nos viene con la AstraZeneca, primera dosis 50.000 es para 50.000 personas y tenemos que esperar la segunda dosis. Okay. Pero si viene AstraZeneca, 100.000 es para 50.000. Y es muy confiable el mecanismo COVAX, o sea, ¿qué dice la experiencia con otros países? Y la experiencia es que algo muy importante que hace la Organización Mundial de la Salud es lograr la equidad, ¿verdad? O sea, la equidad es algo fundamental en el mundo. O sea, nos damos cuenta nosotros que no puede alguien por su alto poderío económico dejarle a países que no pueden ser subvencionados por el propio mundo, ¿verdad? Sin posibilidades de recibir las vacunas. Entonces, genera una distribución equitativa de la producción mundial de vacunas. Y la responsabilidad social, humana, de ustedes que demostraron, pero con creces, ¿por qué? Porque vienen encarnando así un rol protagónico y patriótico, doctora, cuando hablamos de equidad acá en Paraguay. ¿Qué le respondemos a aquellos que dicen, no, los políticos van a tener sus cupos, los intendentes, porque eso se va a descentralizar, va a llegar los gobernadores con su listita de operadores, las famosas novias, amantes, como uno quiera? ¿Cómo van a hacer ustedes la trazabilidad? Porque tendrán que poner la cara y responder en algún momento dado, ¿no? Esa pregunta me encanta y como soy directora de Coordinación de Regiones Sanitarias, cuando hacemos nuestras reuniones por Zoom frecuentes todas las semanas con todo el país y con todos los directores, soy sumamente intensa en que vamos a generar un control estricto que nos va a ayudar la tecnología en esa trazabilidad realmente. ¿Por qué? Porque hay un factor humano en el agendamiento. Yo me tengo que inscribir, pero no me inscribí porque le conseguí entrar en el proceso, pero no tengo ninguna enfermedad de base, ¿verdad? Entonces, hay alguien que agenda eso. Y agendó sin un certificado médico. Entonces tendrá que responder después. Sí, porque vamos a poder individualizar, cada vacunatorio tiene un encargado de vacunación, entonces vamos a poder individualizar y realmente tomar medidas de sanción administrativa, porque nosotros, el personal de salud, tenemos que ser celosos de todo lo que ya pasamos el año pasado, de todo lo que ahora todavía tenemos que pasar, y no podemos perder autoridad moral ni un milímetro. O sea, acá lo importante es entender, existen normativas, somos nosotros los que generamos esas normativas, los primeros que tenemos que cumplir. Esa es la razón por la cual ni el señor ministro, ni nosotros que estamos trabajando 12, 18 horas por día en el ministerio, pero no estamos en una terapia COVID, nos vamos a vacunar. Ahora, doctora, y para que se precise muy bien, con los adultos mayores de 60, ¿van a llegar hasta sus casas? ¿Se pretendería eso o imposible? Justamente en la plataforma cuando miraban decía, encamado sí, no. Si la persona está encamada, con las vacunas de 2 a 8 grados sí vamos a poder llegar, ¿verdad? Entonces, si la vacuna es una vacuna de 2 a 8 grados, son las que estamos habituadas a manejar. Con el pequeño Coleman, la conservadorita. Sí, ese es nuestro día a día. Y con las características que los Coleman tienen ahora, un dispositivo de control remoto de temperatura que controla toda la trazabilidad claro, de la vacuna. A veces uno como que duda. Es toda la trazabilidad de la vacuna. La cadena de frío es lo prioritario en vacunas, si no se pierde efectividad. Las personas encamadas, cuando tenemos unidades de salud de la familia y lugares donde sí le conocemos a esa persona que vive en tal lugar, va a ser sumamente fácil, ¿verdad?
vamos a llegar a esas casas. Los asilos, tenemos 1000 personas en los asilos claro, que están distribuidos en cada región. Ahí también vamos a ir pudiendo llegar directamente a esas personas, ¿verdad? Y con los reos, con los compatriotas que están privados de su libertad, ¿cómo van a operar? También ahí directamente. O sea, para nosotros es normal trabajar con las personas privadas de su libertad. Tenemos varios programas activos dentro de las cárceles, principalmente de las enfermedades crónicas de VIH, TBC, que es muy frecuente. COVID, tuvimos muchísimos brotes dentro de las penitenciarías y lógicamente ahí sí yo creo que va a ser el gran desafío convencer, ¿verdad? Claro. Convencer. O sea que por un lado yo creo que tenemos escaso tiempo, pero todavía unos días claves para insistir, concienciar. Sí. Procurar que aquel que esté dudando pueda interpretar que su posición, su determinación va a significar también un arrastre social y de alguna u otra manera desinflar la presión que se genera hoy sobre el sistema de salud pública. Una pregunta clave también, doctora, ¿y el sector privado podría potenciar este trabajo? O sea que de por allí farmacéuticas, laboratorios que podrían operar de manera paralela por andariveles diferentes, pero que permitirían que aquel ciudadano que tenga la capacidad de comprar ya se pueda vacunar. Todavía en este momento no están con registro sanitario y podrían acceder, pero sí. O sea, nosotros inclusive tenemos varios vacunatorios en los sanatorios privados que ya van a estar activos en este proceso. El lunes 8 de febrero ya va a estar ese listado, inclusive con los vacunatorios privados. Todavía sí generando una rectoría importante en relación a... No va a ser como la vacuna antigripal que vos te vas y te pones en la farmacia. Ese es el detalle, lo que tenemos que cuidar claramente. ¿Por qué? Porque la única forma de poder tener un certificado de valor internacional es entrar dentro de la base de datos y dentro del registro nominal. Y algo muy importante de cuidar es la seguridad en la aplicación y la posibilidad que ese servicio pueda manejar una reacción adversa. A ver, cuando dice la diferencia entre vacunarse en una farmacia o en un sanatorio, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, el contar con un servicio de urgencia que pueda manejar las reacciones adversas. En este momento, nosotros para poder recibir una vacuna firmamos un contrato donde vamos a notificar las reacciones adversas que se presentan porque son vacunas aprobadas de emergencia. Entonces, para notificar también una plataforma donde se notifican reacciones adversas. Hay un protocolo que tenemos cerrado ahora con la Sociedad de Alergia e Inmunología en relación al manejo óptimo de una reacción anafiláctica. Ese protocolo ya está en nuestra web, ya están visualizados y ya están en todos los servicios del país. ¿Y cómo van a actuar si es que a un adulto mayor encamado le da una reacción de esa naturaleza? Muy importante, siempre la observación de media hora y siempre va a tener que haber una ambulancia toda preparada para poder solucionar esa reacción. O sea que con las cuadrillas de vacunadores recorrería una ambulancia o no? Sí, ahí vamos a tener que generar todo un equipo y con apoyo. Claro. Sin apoyo pero en la realidad las vacunas de 2 a 8 grados son las que más raramente pueden ocurrir, pero sí vamos a generar las mismas condiciones que generamos. Sí. Bueno, me pregunta, ¿mujeres que dan de mamar pueden vacunarse o no? No. No. ¿Personas alérgicas? Personas alérgicas cuando si yo hice una reacción alérgica a alguna vacuna, eso va a ser un detalle importante porque no todas las personas que les chorrea la nariz o que dicen que tienen alergia sí se pueden vacunar, pero si tengo el antecedente de haber tenido una reacción alérgica a una vacuna. Ustedes hicieron ya un seguimiento científico de personas que se vacunaron con esta misma vacuna. ¿De AstraZeneca? Sí. Sí, o sea, tenemos la efectividad, o sea, toda la evidencia científica publicada en relación a efectividad y a presentación de reacciones adversas. Y en cuanto a las reacciones adversas, ¿cuál sería un cuadro concreto? El dolor es algo frecuente. ¿Dolor de? El dolor en el lugar de la aplicación. Ese dolor en el lugar de la aplicación. Bueno, digamos que podría ser un virorejino, comparando. Fiebre, dolores musculares, o sea, no todas. No es que a uno le va a dar un ataque y se queda así. No hay nada descripto y que realmente 100% comprobado de que haya una reacción adversa grave. Bueno, doctora, le agradecer su gentileza. ¿Usted es docente o no? No es muy didáctica, muy pragmática, tiene suficiente ritmo. De última le ofrecemos hacer el noticiero con nosotros los fines de semana, en sus horas libres, ¿no? Vivo en Pilar, los fines de semana va a tener que ser por Zoom. ¿Por qué? ¿Usted reside en Pilar o no? Yo resido hace 20 años en Pilar, soy asuncena, pero va y viene. En este momento el ministro me estiró y bueno, de lunes a jueves aquí hasta la noche y viernes, sábado. ¿Cuál es la realidad, Tania, en Ñembucú, en cuanto a la pandemia? Ñembucú tenemos en este momento una ocupación de cerca del 50% de nuestras camas de internación, tuvimos muchos contagios y tuvimos
con los contagios que tuvimos alta mortalidad, ¿verdad? Los pacientes que muchos llegaron tarde, cuesta muchísimo hacerles entender cuál es el momento de la internación. Claro. Siempre hay que hacerles entender que a partir del día 7 que comenzaron tus síntomas, ahí tenés que preocuparte. Porque si no ya puede ser muy tarde. Si en ese momento que bajó tu saturación a 93 no te fuiste a internarte, terminás intubado. Bueno, doctora, ¿puede mirar a esa cámara y hablarle a aquel televidente que está dudando en vacunarse, especialmente cuando uno ya transitó por tantas cosas, la experiencia, dice, ya me salvé, a lo mejor todo 2020 ya peleé y me dicen que yo al vacunarme puedo caer enfermo por las reacciones adversas? Porque ese tipo de disyuntivas se dan y con más razón cuando uno ya entró en edad. Siempre se va a dar, pero vacunarse significa definitivamente salir de esta pesadilla, significa la posibilidad que tu cuerpo produzca anticuerpos que le reconozcan a un virus y con esas defensas evitamos desarrollar una forma grave de la enfermedad. Muchísimas personas fallecieron por encima de 70, 80 años y con enfermedades de base. Conocemos cada uno algún familiar que pasó por esa situación. La vacuna puede producir unas reacciones leves, pero significa la posibilidad que nuestro cuerpo se defienda de esta enfermedad. Doctora Roy, gracias por su concurso y en su persona un abrazo a cada trabajador de blanco, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes y a todos los trabajadores de blanco en la realidad, siempre nuestro reconocimiento. Mucha fuerza por Paraguay. Hacemos una brevísima pausa y seguimos haciendo Mano a Mano. Profesor Grassi, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Un gusto tenerlo al aire. ¿Qué cambió? Estamos en el tramo final de esta era, están los apocalípticos que dicen ya, se viene el fin del mundo, no para de llover, Paraguay que soporta últimamente una suerte de catástrofe general. Bueno, en realidad, siempre que acontecen situaciones así de esta naturaleza, la gente como que, es decir, pensamos así, ¿verdad? Que es una situación catastrófica, algo malo, ¿verdad? Es decir, siempre magnificamos una situación cuando ocurren hechos de esta naturaleza, pero la realidad es que estos fenómenos se están dando de una manera cada vez más violenta y están produciendo estragos, ¿verdad? Estamos viendo los estragos que se están produciendo. Entonces es preocupante y yo creo que hay que analizar un poco las causas y ver la forma de enfrentarlos. Siempre que llovió, paró, profesor. Ahora, ¿usted recuerda en los últimos 10 años que se haya dado unos días tan seguidos con inclemencia a nivel país? Sí, es decir, siempre tuvimos situaciones, digamos, extremas de esta naturaleza en el clima. Siempre hubieron, es decir, hemos tenido en el pasado, solo que, digamos, en los últimos tiempos, estas situaciones tienden a presentarse con mayor frecuencia y a ser más intensas. Es decir, que hay un cambio, hay un cierto cambio en el comportamiento de estas tormentas. Y bueno, es un hecho ya está predicho, digamos, por la comunidad científica que asocia fenómenos extremos al cambio climático. ¿Qué cambió, profesor, en el clima? Algunos dicen los atentados ecológicos, no supimos cuidar, la naturaleza nos está pasando la factura. ¿Algo es cierto ahí en ese tipo de conceptualizaciones o no? Sí, totalmente. Muchas cosas cambiaron, es decir, por ejemplo, la temperatura en nuestro país cambió drásticamente en los últimos 20 años, incluso 40 años, ¿verdad? Si nosotros miramos un poco los registros meteorológicos
de temperatura en el Paraguay a mediados del siglo pasado, del siglo XX, o si vamos más atrás, a principios del siglo XX, comparado con los valores de temperatura que hoy tenemos, ha cambiado bastante y ha subido bastante. Y ese aumento de la temperatura trae consigo otros cambios que son justamente exacerbar las tormentas. Ese aumento de temperatura también trae otros cambios muy significativos en nuestro clima, como son el aumento de las olas de calor. Nosotros en la década de los 80 teníamos un promedio a nivel país de una ola de calor al año. Hoy, digamos, luego de 40 años, tenemos un promedio general de 3 olas de calor en el país al año. Es decir que las olas de calor, por ejemplo, se han triplicado. La temperatura ha aumentado en más de 1 grado, 1,5 grados aproximadamente en los últimos 100 años. Las precipitaciones han aumentado, también han aumentado en un orden de 2 a 3 milímetros por año en los últimos 50 o 70 años. Entonces, esos cambios son cambios muy significativos y se están observando en el clima. Así también la violencia de las tormentas, la intensidad con que caen estas lluvias, ¿verdad? Y eso lo vimos el fin de semana acá en la zona de Asunción y hoy en la zona de Cordillera, Paraguarí y departamentos cercanos. Siempre nomás luego hizo calor en Paraguay, pero ahora es más continuo entonces, profesor. Así mismo, siempre nomás luego hizo calor en el Paraguay. Eso es muy cierto porque estamos en una zona subtropical, una zona caliente, y es una zona de calor, ¿verdad? Lo que pasa es que el calor está aumentando, ¿verdad? Y eso no podemos soslayar porque ese aumento de calor tiene su impacto tiene su impacto en nuestras actividades, tiene su impacto en la salud, tiene su impacto en nuestra producción agropecuaria, que depende totalmente del clima, las sequías que a veces que se dan por efecto de los calores intensos o periodos muy largos de calor, también afectan la producción de energía eléctrica. Somos un país que nuestra energía eléctrica depende de los ríos, del caudal de los ríos. También esas sequías que se dan en los ríos producen un entorpecimiento en el transporte, ya que nuestra economía se transporta en gran medida por los ríos. Es decir que, si bien es cierto, siempre hizo calor en el Paraguay, los calores actuales están cambiando el panorama. Y con el frío se puede decir que también se está dando un cambio o se mantiene, ha bajado. El invierno ya no es como antes, es menos intenso, tampoco es muy extenso. Según los estudios, los últimos estudios que disponemos acá en el país, se observa también que el frío está cediendo, está mermando. Es decir, las heladas que, por ejemplo, teníamos en la década del 60, 70, incluso los 80, prácticamente ya no se observan esos valores de heladas. Entonces el frío también, digamos que está acompañando ese ritmo de calentamiento, y a este ritmo, digamos, es probable que en 2 o 3 décadas las heladas pasen a ser historia, ¿no? ¿Qué uno puede hacer para que se normalice, si es que vale el término, el concepto, el clima? Apostar a la reforestación, procurar cuidar más la naturaleza. Ya estamos reaccionando muy tarde. La ciencia, la orientación académica, ¿hacia dónde va? La ciencia recomienda
reconciliarnos con la naturaleza, recuperar esa naturaleza, porque esa naturaleza es la que nos ha protegido durante siglos. Durante muchos siglos la naturaleza nos ha protegido y hemos podido convivir armoniosamente con la naturaleza. Pero en el último siglo, prácticamente, en el siglo XX, especialmente en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, hemos destruido bastante la naturaleza, hemos contaminado bastante la atmósfera, hemos consumido demasiado petróleo, inyectando gases de efecto invernadero como dióxido de carbono a la atmósfera. Hemos, por el aumento de la población mundial, hemos avanzado, se han expandido las fronteras agrícolas, hemos deforestado en demasía. Entonces, esas son las cosas que han modificado bastante el ambiente, han perjudicado la calidad de nuestros ríos, la estabilidad de nuestros ríos, en el sentido de que hoy en día están bastante desprotegidos por la falta de bosques que protegen los recursos hídricos. Entonces, tenemos que volver a soluciones que apunten a la naturaleza, ¿verdad? Y si bien es cierto, es un poco tarde en el sentido de que no vamos a poder solucionar esto en 1 o 2 décadas, pero hay que iniciarse ya. Es decir, no podemos esperar mañana para encontrar soluciones, ¿verdad? Si queremos un árbol mañana, tenemos que plantarlo hoy. No podemos esperar un árbol mañana sin plantarlo hoy. Así es que hay que iniciar el proceso lo más urgentemente posible. Aquel ilustrado, mentado calendario del sabio Moisés Bertoni ha quedado definitivamente desfasado, profesor. Sí, totalmente, porque el régimen de lluvias se está alterando, aumenta el número de días con precipitación, cambian las intensidades. Entonces, si bien es cierto, hay, digamos, un comportamiento, digamos, aceptable de ese tipo de calendario, porque ese tipo de calendario marca las épocas de más lluvia, de menos lluvia, que esto se sigue dando. Sí, digamos, las lluvias todavía siguen ese tipo de ritmo, porque todavía nosotros mantenemos un invierno seco, una primavera lluviosa, un verano también lluvioso, al igual que el principio del otoño. Y entonces ese tipo de calendarios, digamos, pierde vigencia, pierde fortaleza, pero digamos se mantiene como algo, bueno, algo folclórico, digamos. Claro. Y con todo lo que significó, ¿no?, para nuestra agricultura incipiente en su momento. Cuando se menciona la falta de infraestructura, de canales fluviales, se compara la realidad de otros países, no hay manera, probablemente sí, faltó previsibilidad, pero si seguimos así descuidando la naturaleza, no hay ingeniería que pueda con lo que se viene entonces, ¿no? Totalmente. Si no se invierte hoy, el gasto en el futuro va a ser mucho más grave, mucho más alto, ¿verdad? Entonces, la naturaleza nos ha dado muchas lecciones, hay muchas evidencias, mismo lo que está ocurriendo hoy, lo que ocurrió hoy, lo que ocurrió en días anteriores, lo que ocurrió en años recientes. La naturaleza nos muestra cuál es el camino. Entonces tenemos que entender de qué manera tenemos que afrontar, en qué tenemos que invertir, cómo tenemos qué soluciones que sean compatibles con la naturaleza. Por ejemplo, no podemos seguir viviendo en zonas bajas, en cauces que pertenecen a los cauces hídricos, ¿verdad? Que hay épocas en que puede estar seco, pero va a llegar un momento en que el agua va a reclamar lo suyo. Las ciudades tienen que, una vez que se instalen, tienen que prever los sistemas de desagüe pluvial adecuados. La gestión de basura tiene que ser adecuada para que no
entorpezca el curso de las aguas. En fin, ahí las construcciones tienen que ser adecuadas para poder evacuar el agua y no acumular. Los espacios verdes cumplen una función muy importante como reguladores de la temperatura y de las tormentas. Es decir, existe una serie de medidas que las conocemos y que también vamos aprendiendo en qué medida estas inversiones tienen que ser enfocadas. Profesor, me obligan con una breve pausa. Recuperamos el contacto en instantes, 22:50 en la República del Paraguay. Ya volvemos. Final de otra edición de Mano a Mano. Profesor Grassi, ¿este tipo de clima llegó para quedarse por un buen tiempo? Como mínimo una generación entera ya tendrá que soportar los embates de una brava naturaleza. El cambio climático ya está instalado y el cambio climático, digamos, se va desarrollando, va creciendo, digamos, acompañado, va de la mano del aumento de la temperatura global de la Tierra. Nosotros estamos observando también el mismo comportamiento, ese mismo calentamiento, y con los niveles de contaminación en la atmósfera que hemos producido, digamos, en los últimos 50 o 100 años, eso no se va a poder frenar en las próximas, digamos, 3 o 4 décadas. Y es muy probable que eso no se pueda frenar incluso en este siglo. Entonces, los gobiernos, como este es un problema global, los gobiernos tienen que realizar un esfuerzo muy grande para tratar de llegar a un equilibrio, digamos, del clima. Pero eso va a costar mucho sacrificio y hay que empezar ahora. Entonces, digamos que yo creo que los efectos del clima, de un clima cambiante, de un clima cada vez más deteriorado, lo vamos a seguir sintiendo durante todo este siglo XXI. Si nosotros en este país hemos aumentado la temperatura en 1,5 grados respecto a principios del siglo pasado, es muy probablemente que lleguemos al doble, y eso implica un clima más caótico y eso ya no lo podemos parar. Dijo, este es un problema global y eso es muy importante, o sea que las naciones tienen que ponerse de acuerdo, no correr por cuerdas separadas. Totalmente. Existe un marco de acuerdo mundial que actualmente vigente, que es el Acuerdo de París, ¿verdad? Donde las naciones se comprometen a controlar sus emisiones, ¿verdad? Entonces, lo importante es que esos acuerdos se cumplan y esas propuestas sean más ambiciosas y que los países asuman emisiones, digamos, reducciones de emisiones mucho más ambiciosas que las actuales para que podamos en conjunto poder controlar el clima de la Tierra. Controlar en el sentido de reducir por lo menos la concentración de gases de efecto invernadero que pueda, digamos, garantizarnos un clima no tan caótico. Entonces eso solamente lo vamos a conseguir a través de un acuerdo global y que eso realmente se pueda cumplir. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a esto, profesor? Una icónica referencia de la meteorología paraguaya, Benjamín Grassi. Mire, yo me dedico a la meteorología de los años 70, sí, de los años de la década del 70 que empecé a trabajar en el servicio meteorológico y posteriormente en la universidad, donde actualmente sigo trabajando en la universidad, ayudando a los jóvenes a formarse en esta área. Así que tengo
prácticamente son casi medio siglo de trabajo en la meteorología. 50 años invertidos y ahora con más razón cuando se habla que cambió el clima, también la tecnología ha hecho que ustedes tengan absolutamente una visión diferente de lo que pueda significar una medición de estos estados, ¿no? Totalmente. En la década del 70 la tecnología disponible era mucho más elemental, era mucho más rudimentaria que las tecnologías actuales. Actualmente se cuentan con tecnologías muy diferentes, ¿verdad? El uso del satélite meteorológico hoy es muy común, extremadamente común, cosa que en la década del 70 era una novedad y era todavía bastante primitiva, ¿verdad? El uso del radar, eran herramientas que no se conocían en aquellas épocas. Sin embargo, hoy se dispone de un arsenal tecnológico muy importante y yo creo que las futuras generaciones van a saber aprovechar en beneficio de la sociedad. ¿Y cómo lo hacían antes con su colega Fermín Villalba, por ejemplo, evocando aquellos años en que más que precisión a veces se apostaba a fórmulas, no sé si matemáticas, si es que corresponde, pero hacían por aproximación? Incluso es cierto que se fijaban en el molde de las nubes, o eso es tocar muy de oído. No, sí, no, de hecho que las nubes en realidad la forma de las nubes y el movimiento de las nubes es un indicador muy preciso de cómo está circulando la atmósfera, ¿verdad? Es decir, entender, por ejemplo, el movimiento de las nubes ayuda bastante a entender el comportamiento del tiempo. En aquellas épocas, lógicamente, se trabajaba de una forma mucho más rudimentaria. Me acuerdo que los mapas meteorológicos uno los confeccionaba a mano. Los datos se recibían por teléfono, hoy se reciben directamente por internet, se recibían por teléfono, se graficaban en un mapa los datos y a partir de ahí se comenzaban a construir mapas meteorológicos, y con esos mapas meteorológicos uno tenía que interpretar el tiempo. Lógicamente las ecuaciones de matemáticas uno ya las conocía, siguen siendo las mismas, solamente que la capacidad de procesamiento actual de esas ecuaciones es mucho mayor que en el pasado, y muchas veces en el pasado también uno se encontraba con situaciones de cortes de transmisión de la información, y en muchos casos hasta la intuición era muy importante, ese conocimiento intuitivo para predecir el tiempo, ¿no? Sin embargo, hoy ya es muy difícil que eso ocurra. Hoy tenemos sistemas de cómputo que absorben muchísima información y pueden procesar muchísima información en segundos, y eso produce datos muy importantes para los meteorólogos, para los climatólogos. En fin, hay una serie ha cambiado muchísimo. La tecnología hizo que cambie la meteorología, cambie el estudio del clima. Profesor, gracias por compartir su experiencia, tantos conocimientos con esta grandísima audiencia de C9N. Que tenga un reparador descanso hasta otro momento. Un abrazo. Muchísimas gracias, Roberto Pérez, y un saludo a toda la gente que nos ve. Un capo, gracias. Benjamín Grassi. Con esto nos vamos. Gracias por la sintonía. Será hasta el jueves, cuando hagamos otra edición de Mano a Mano, a través del canal que nunca para.